Bienvenidos a un nuevo episodio de Inquieta Podcast. Yo soy Andrea y aquí atrás están mis perritos. El episodio de hoy va a ser acerca de un documental que vi hace un par de semanas en Netflix y que de verdad me choqueó bastante, así que yo dije, bueno, hagamos un episodio donde hablemos no solamente del documental, sino del caso como tal, para dar mi punto de vista y algunas de las cosas que estaba leyendo en internet al respecto. El documental es Número Desconocido. Si no lo has visto, este episodio va a estar lleno de spoilers, así que te sugiero que vayas a verlo primero y luego regreses por acá si quieres escucharme. Imagínate descubrir que una persona cercana a ti, que se supone que su principal trabajo es protegerte, quererte, amarte, cuidarte, es la persona que justamente está haciendo lo opuesto a eso que tú esperas. Ese es el desenlace de esta historia porque en un caso de ciberacoso en Estados Unidos, la mamá acosó por casi 2 meses a su hija, desde que tenía 13 años hasta que tenía 15 años. Y es un caso que no solamente nos da pie a hablar de lo terrible que puede ser el ciberacoso, sino también nos lleva a cuestionar a veces cómo funciona el sistema de justicia frente a casos como este, porque se van a dar cuenta cuando yo les empiece a contar algunas de las cosas que no están en el documental pero que sí están disponibles en el caso, que esto es mucho más terrible de lo que parece. Número Desconocido trata de un caso de acoso cibernético en Estados Unidos a una pareja de adolescentes, pero principalmente a la niña de esta pareja de adolescentes, de estas comunidades en las que todo el mundo se conoce, que todos los vecinos parece que fueran familias porque fueron criados por generaciones y generaciones, lo que hace que la comunidad realmente sea un pilar fundamental en la vida de las personas. Pero también donde es muy sencillo que cualquier persona sepa lo que está ocurriendo contigo, se generen chismes, se generen esta necesidad como de saber la vida del otro y de compartirla con otras personas, y que en una situación como en este caso la comunidad realmente estuvo muy involucrada desde el día 1 en la investigación, y por supuesto todos se llevaron el mismo shock que yo al momento de enterarse de quién estaba detrás de todo esto. Para que entiendas un poquito mejor la historia, en especial si no has visto el documental de Netflix y no te importan los spoilers, voy a hablar acerca de algunos personajes principales y luego vamos a entrar de lleno en lo que sucedió y algunas de las cosas que me enteré investigando más allá del documental. Tenemos a Lauren y a Owen, unos adolescentes de 13 años que eran pareja y que en su comunidad escolar eran referidos como la Golden Couple o la pareja dorada. Tenemos a Kendra y Sean, que son los papás de Lauren, y a Jill y Dave, que son los papás de Owen. Adriana, que es prima de Owen, y luego Chloe, Sophie y Macy, que son compañeras de curso de Lauren y de Owen. Además de estas personas, tenemos al director del colegio y el personal de investigación, que incluye un sheriff, un superintendente y una persona del FBI o que les hizo la conexión con el FBI. Ok, ¿qué fue lo que sucedió? Entre 2021 y 2023, Lauren y Owen, pero principalmente Lauren, empezaron a recibir mensajes anónimos que eran de acoso. El motivo principal parece indicar que esta persona anónima quería que la pareja se separara, y para ello estos mensajes hablaban de que Owen no estaba realmente enamorado de Lauren, que Lauren no era lo suficiente para él, pero lo hacía de una manera bastante explícita y explotando un poco lo que son las inseguridades de Lauren como adolescente. Se metía con su cuerpo, se metía con su cara, se metía con su inexperiencia quizás en el mundo sexual, y daba a entender que Owen ya estaba con esta otra persona y que en cualquier minuto Owen iba a decidir dejar a Lauren. Estos mensajes se mantuvieron por un tiempo y luego se detuvieron. Pasaron algunos meses en donde no recibían mensajes y todo parecía que estaba mejor, pero lamentablemente los mensajes reiniciaron. Y cuando reiniciaron como repotenciados. Empezaron a ser mucho más agresivos, mucho más explícitos, y en muchos de ellos se incitaba a Lauren a que se quitara la vida. Pero no solamente fueron repotenciados en cuanto al contenido de los mensajes, sino la cantidad. Si antes llegaban algunos mensajes, ahora llegaban 30, 50, 60 mensajes por día. Y a lo largo de estos 2 años, obviamente había una investigación activa en la cual la comunidad participó para tratar de ayudar, desde el director hasta los mismos niños y los padres, obviamente. Se hacían estudios forenses de los celulares de los niños cada cierto tiempo para poder revisar para ver si es que alguno de ellos era la persona que estaba detrás de estos mensajes. Se les sugirió a los padres de Lauren que le cambiaran el celular para protegerla de seguir recibiendo este acoso. El director del colegio empezó a utilizar las cámaras del colegio para tratar de ver quién estaba texteando cuando llegaba un nuevo mensaje de estos anónimos, pero nada parecía dar resultados. Miles de entrevistas o de conversaciones con la policía para poder entender tanto desde la perspectiva de los padres como también de la perspectiva de los niños. Hubo algunos sospechosos durante la investigación que fueron Chloe, porque estaba todo esto de que era como la mean girl de la secundaria y que tenía algún tipo de rechazo hacia Lauren y hacia ellos como pareja, lo cual fue luego descartado. También se le acusó a la prima de Owen, Adriana, de que posiblemente ella era la que estaba enviando esta información, pero lo que sí estaban seguros es que era alguien cercano, alguien que estaba muy involucrado con los adolescentes y que tenía acceso a información de alguna forma como privilegiada, porque de vez en cuando los mensajes mencionaban información que se generaba en entornos familiares o que se generaba en entornos, digamos,
digamos, un poco más cerrados que una escuela, así como también fotografías de ropa, de adornos, de casa, de lugares en los que si tú no conoces a la persona y eres parte de su círculo, no podrías acceder. El documental no lo dice, pero si te pones a investigar un poco más allá del documental, vas a encontrar que algunos de los padres le sugirieron a la policía que investigaran a la mamá de Lauren. Y no sé si es que esto realmente no se tomó en consideración en el momento, pero no fue hasta que alguien del FBI o del FBI entró en el asunto que se pudo linkear una dirección de IP de los mensajes anónimos a la dirección de IP de Kendra, la madre de Lauren. Y así fue como se pudo solicitar una orden de cateo para poder tomar los dispositivos electrónicos de Kendra y hacer la investigación de ella como sospechosa. Y al obtener esos dispositivos electrónicos, que eran 2 celulares más una laptop, encontraron carpetas ordenadas con recortes de todos y cada uno de los mensajes que se habían enviado a lo largo de todo este tiempo. Una carpeta que tenía como nombre solamente la letra O y en la cual estaba una carta escrita para Owen, la cual lamentablemente por privacidad y que es un menor de edad nunca fue revelada, no está disponible en ningún lado, ni siquiera cuando solicitas el archivo de los documentos de corte, pero definitivamente se pudo concluir que Kendra estaba utilizando una aplicación o plataforma que le permitía cambiar constantemente a un número de teléfono nuevo y desde allí enviar los mensajes a su propia hija, siendo ella la victimaria del acoso cibernético que recibió su hija. En el documental se muestra el momento en el que la policía llega a la casa de Kendra y de Sean para solicitar estos dispositivos a través de estas bodycam que utilizan ellos en algunas escenas del crimen y algunas interacciones con posibles sospechosos o víctimas para de alguna manera resguardar también conductas que puedan incitar a demandas en el futuro. Y podemos ver cómo Kendra parece estar súper tranquila al inicio, no tiene una reacción que tú digas ni de sorprendida porque la tengan como posible sospechosa, sino más bien quizás un poco relajada. De hecho, cuando el policía empieza a explicar que pudieron vincular esta IP a su IP, ella responde así como que la mía, no, como si todavía tiene la oportunidad de salvarse mintiendo. Pero creo que es más enfermizo todavía cuando el policía le pide que llame a Lauren. Al ser ella la víctima de toda esta situación, merece tener la información a la mano. Y ahí es donde esta mujer empieza a tener una reacción como de pobrecita yo, llorando, temblando o lo que sea. Y cuando llega su hija, la abraza, le toma el brazo, la empieza a besar, le empieza a sobar como la cabeza y su actitud cambia completamente. De hecho, en un momento ella pregunta si es necesario que esto se haga público, si no puede ser algo como que la gente no se entere que es ella. Como si lo que más le preocupaba no era que su hija supiera, sino que la comunidad y el pueblo supiera. Finalmente, Kendra es acusada con estos cargos de ciberacoso, cyberbullying, y su sentencia fue de pasar 19 meses en la cárcel. Si me preguntas a mí, yo creo que es una sentencia demasiado bondadosa. Demasiado. Cuando digo demasiado bondadosa, es porque cuando tú lees los mensajes que esta mujer envió a su hija y al otro niño y a la siguiente pareja del niño, porque ojo, en un momento de toda esta historia, Lauren y Owen terminan, porque obviamente qué relación va a soportar esa cantidad de acoso. Terminan y después de un tiempo que Owen se muda a otro pueblo o a otra ciudad, empieza a salir con otra niña que no está para nada relacionada con esta comunidad. Y esa niña también empieza a recibir mensajes de ciberacoso. El documental muestra algunos mensajes que son perturbadores, pero si tú logras ver otros mensajes o el contexto de esos mensajes que no te muestra el documental, es 3000 veces peor. O sea, ya la información que nos muestra el documental nos deja una sensación asquerosa por dentro de que una madre puede hacerle eso a su hija. Pero cuando tú ves otro contexto y otros mensajes, te hace cuestionarte todo acerca de por qué lo hizo, qué era lo que quería lograr y cómo es que solamente le dieron 19 meses de prisión. Kendra también le mintió a su esposo de que la habían desvinculado de sus trabajos y que tenía meses sin trabajo, lo que explica cómo tenía el tiempo para estar mensajeando más de 60 mensajes al día. Yo en algún momento recibí ciberacoso por casi 2 años también, pero el nivel de mensajes que yo recibía por redes sociales no le llega ni a los talones a esos mensajes que le mandaba Kendra a su hija, que realmente digo, wow, qué fortaleza la de Lauren de no caer en conductas autodestructivas que parecía ser como el fin último de este acoso. Cuando me puse a investigar del caso fuera del documental, me di cuenta de que hay demasiadas interrogantes que yo digo, ¿cómo no se resolvió esto antes? Si ya habían 2 padres que habían sugerido que podía ser la mamá de Lauren, ¿cómo no la investigaron antes para descubrir que era ella? Si sabían que Kendra tenía experiencia en el campo del TI o del IT, porque sus trabajos eran de eso, ¿cómo no la investigaron de verdad antes? Pero más
más allá de eso, ¿cómo no fue este caso un caso de acoso sexual a menores de edad? ¿Cómo esto no se tomó como un caso de una persona adulta escribiendo vulgaridades a niños y describiendo actos a niños en los que también se involucraba? Es decir, ella se hacía pasar como una adolescente más que estaba haciendo estas cosas con Owen y se las describía a Lauren. Eso en cualquier otro momento, incluso si no hubiese sido la mamá, sino por ejemplo el papá, se hubiese tomado como un caso de abuso sexual a menores de edad. Pero aquí solamente se tomó como un caso de ciberacoso. El mismo policía, cuando entra a la casa y empieza a hablar con Kendra y con Lauren de que descubrieron este tema de la IP, fue súper vago en la forma en la que explicaba la situación. Entiendo que no tenían quizás las pruebas reales 100% de que ella era la persona, pero básicamente justificó o quería dar a entender que se podía justificar el comportamiento de Kendra porque estaba pasando por una mala situación, sin trabajo o lo que sea. Y a mí me parece algo inaudito. Inaudito es la palabra. Esa persona no merecía ningún tipo de justificación. Lo que hizo no tiene ningún tipo de justificación. En el documental aparece Kendra diciendo que su hija estaba entrando en la edad en la que ella fue víctima de la palabra por la B y que empezó a hacer esto para supuestamente descubrir quién era la persona que estaba enviando los primeros mensajes, porque ella alega que en esa pausa de mensajes ella solamente envió la segunda tanda, que fue la peor tanda y la más agresiva, y que como ella había sido abusada, le daba miedo que su hija estuviera llegando a la edad en la que ella fue abusada, lo cual no tiene ningún sentido, porque ¿por qué tú estarías en esos mensajes diciendo vulgaridades si te da miedo que tu hija sea abusada? ¿Cuál es la meta última de Kendra? Que Lauren dejara de existir para quitarse un peso económico porque quizás estaba en una situación compleja desde que ella perdió su trabajo, que se separara de Owen. Ya se había separado de Owen, ya no estaban juntos. Entonces, ¿por qué siguió con los mensajes si esa era como la meta? Que ella fuera más activa en ese ámbito para que Owen volviera con ella. Y estos mensajes solamente como que la incitaban a competir en ese campo. No tiene ningún sentido. Y en el documental, Kendra decía que se convertía en otra persona, que cuando ella enviaba los mensajes no era Kendra, y que esos mensajes en verdad los estaba como direccionando a sí misma porque se odiaba y porque se refería a sus inseguridades. Incluso en el documental alguien le pregunta si no le daba miedo que por estos mensajes Lauren pudiera quitarse la vida, y ella dice, en verdad como yo la conozco sabía que no se le iba a quitar. Tú estarías jugando como una ruleta rusa a ver si tu hijo hace algo o no en su contra. No lo sé. El caso en general me parece sorprendente, pero el que no se haya juzgado como algo mucho más grave de lo que se juzgó me parece todavía más sorprendente. Y yo no me quiero ni imaginar la cantidad de problemas psicológicos que va a enfrentar o que está enfrentando Lauren en este momento, sabiendo que la persona que se supone que debería estar ahí para ti siempre, que debería cuidarte, que debería quererte, protegerte, tu mamá, tu papá, que una de esas dos personas es la culpable de que tú por 2 años hayas sufrido tanto y que por los años que vienen tengas secuelas graves a raíz de todo esto. Los miles y miles de mensajes que se enviaron por sí mismos son asquerosos, pero es todavía más asqueroso que sean enviados por una madre a su hija. Una de las cosas que la gente también comenta mucho en el documental es que se abre espacio a esta teoría del síndrome de Munchausen digital por proximidad. Estoy casi segura de que lo pronuncié bien, si no, lo voy a poner aquí abajo, como la razón de que Kendra hiciera esto. ¿Qué significa esto? El síndrome de Munchausen es cuando la gente se crea una enfermedad para recibir atención y cuidados, ya sea de familiares, amigos, del público en general. El síndrome de Munchausen por proximidad es cuando una persona en posición de cuidador, es decir, un padre o una madre, enferman a sus hijos, o una esposa al esposo o un esposo a la esposa, para que sus hijos o esta persona que están enfermando los necesite y ellos se conviertan en una figura mucho más presente y necesaria en la vida de esta persona porque está débil por una enfermedad. Lo que sucedió en el caso de Gypsy Rose. Cuando le metemos la palabra digital es porque esto sucede por internet. El síndrome de Munchausen digital es cuando una persona finge una enfermedad por internet o algún caso grave de abuso o de acoso o lo que sea para ganar la simpatía de las personas, y cuando es por proximidad es porque tú eres el victimario de otra persona y luego sales a su defensa. Supongamos que yo me creo una cuenta falsa y empiezo a acosar a una de mis amigas, la acoso, estoy generando en ella una situación compleja emocionalmente, y desde mi cuenta personal, desde mi cuenta pública en donde se sabe que soy yo, la amiga de fulanita, me meto a defenderla para ser como una especie de héroe o de aliado en esta lucha. En el documental se
atribuye que posiblemente esta era la principal razón por la cual Kendra hizo lo que hizo, ¿no? Que quería que su hija la necesitara y que Kendra fuera más que una mamá, una verdadera protectora. Entonces generó toda esta nube y todo este escenario de acoso en el que la hija se sentía emocionalmente inestable para luego ser ella misma la que estuviera arropándola, consolándola de la situación, lo cual en sí mismo es enfermizo. Pero de todas las formas de acoso, porque tiene que ser de una índole tan explícita. Ahí es donde entra la siguiente teoría, que es que Kendra tenía algún tipo de fascinación o enamoramiento con Owen. Yo soy partidaria de esa teoría, y si bien en el mismo documental se muestra que cuando el policía le pregunta si ese es el motivo, ella dice que no es para nada eso, nunca más se discute eso, nunca más se vuelve a tocar el tema de si es o no que esta persona tiene un interés por Owen, y que yo creo que esa es la verdadera razón, porque para mí no tiene otro sentido que después de que Lauren terminara con Owen, el acoso no siguiera solo a Lauren por ser Lauren, por su apariencia o lo que fuera, sino que seguía hablando de las cosas explícitas que se hacía con Owen, y que tuviera una carta escrita a Owen en su computadora también es como otro indicio. O que incluso cuando Lauren dejó de ser novia de Owen, Kendra igual iba a todos los partidos del colegio de Owen para verlo, sin Lauren, solamente para verlo a él. Es algo que da muchísimo para pensar. Creo que esa es la teoría más válida y la razón por la cual yo creo que se tuvo que haber juzgado como un caso de acoso de otra índole, no solamente de ciberacoso y ya, pero es un caso que está cerrado, le dieron solamente 19 meses, ya la mujer está suelta y libre, aún no se ve con la hija, pero en el documental también toca en ese punto de que la hija en verdad quiere tener una relación con su mamá y que pareciera no guardarle rencor por lo que hizo, lo cual también me parece súper fuerte, pero desde que salió de prisión no se han visto, solamente han como intercambiado mensajes o algo así. Yo creo que Kendra debería ser una persona que duró más tiempo en prisión, pero ya que no lo está, debería estar vigilada siempre, sobre todo en entornos escolares, en entornos con menores de edad, y que realmente necesita una ayuda psicológica importante porque algo no está bien en su cabeza, sin lugar a dudas, algo está fallando aquí arriba, como para que ella haya decidido hacer todo esto y que en el documental lo quiera comparar como si fuera igual a las personas que manejan bajo los efectos del alcohol. Eso es todo lo que tengo que decir de este caso. Espero que les haya gustado y que si vieron el documental me dejen aquí abajo cuál es la razón por la cual ustedes creen que Kendra hizo lo que hizo, si están de acuerdo conmigo o si creen que fue por otro motivo. Y también recordar que si tú estás sufriendo de algún tipo de ciberacoso o de acoso en la vida real, no lo guardes para ti, trata de buscar ayuda. Lo triste de todo esto es que normalmente te diría que busques ayuda con tus padres si eres un menor de edad, pero en este caso es justamente un padre el que está siendo el victimario. Pero te diría que igual acudas a ambos padres, a algún consejero si estás en el colegio, y si ya eres adulto, busca ayuda profesional, comentar a las autoridades, quizás no va a servir de mucho, porque en mi caso particular, cuando yo fui a la PDI para denunciar este caso de ciberacoso, no pasó más de ahí, pero trata de entender que en la mayoría de estos casos, la persona que está enviando los mensajes, la persona que está destilando todo ese odio hacia ti, no tiene la razón y nunca la va a tener. Las cosas que te dicen no son verdad, las cosas que trata de generar en ti es lo que justamente lo alimenta para seguir. Lo mejor en estos casos yo creo que es denunciar, ignorar y buscar ayuda. Nos vemos en el siguiente episodio de Inquieta Podcast. Chao.